Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Antonio Fernández y soy el director del Centro de Bienvenida de Roberts Academy, donde nos encargamos de informarles y de proveer servicios no solo a la comunidad de Roberts Academy, pero a la comunidad de Cincinnati. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Alexandria Lubans-Otto. Ella es nuestra abogada experta en inmigración. Trabaja para el Immigrant and Refugee Law Center, el Centro de Inmigrantes y Refugiados de la ciudad de Cincinnati, y nos va a platicar un poquito sobre todo lo que está sucediendo en este tiempo que estamos viviendo, y nos va a tratar de responder muchas de las preguntas que hemos recibido por parte de la comunidad. Alex, it's a pleasure to be with you. How are you, and how's everything going for you? It's going well. I'm happy to see you again, Antonio. I hope you're doing well. Yes, everything is going well, and we're happy to talk to you and ask you a lot of questions about what's happening right now. Great. So we can go straight to business. Primero le quiero preguntar a la abogada qué tipo de servicios están ofreciendo y por qué no hay contacto de cara a cara, ¿no? Ahora que estamos todo haciéndolo por medio de la tecnología, ¿qué servicios está ofreciendo el Centro de Migrantes y Refugiados? Alex, with this quarantine time that we're living and being away from having close contact, what's happening? What type of services are we offering in the Immigrant and Refugee Law Center? Well, the Immigrant and Refugee Law Center is still open for business. The only thing that has changed is how we contact our clients or meet new clients. That has to be done by telephone or something like this, a meeting on the computer. El Centro de Inmigrantes y Refugiados continúa abierto, tiene las puertas abiertas. El único cambio que existe por el momento es que el contacto no es persona a persona, como lo platicábamos, es todo vía remota, por medio del teléfono o por medio de la tecnología. So this means that courts and any appointment that you might have with the court will be done remotely at the time. Well, meetings where we would typically meet with a person maybe to prepare for court or to go over their application that's going to an immigration court, that has to be different because there are orders from the state governments, whether that's in Indiana, Ohio, or Kentucky, the region we serve, to keep a safe distance. Many people have to go to work and to support their families, and we appreciate that. However, we need to keep our distance to make sure, not just to help us, to make sure that we don't pass along any of the virus until there's some sort of vaccination or some sort of way for everybody to be checked and to be safe. So we are able to perform our work remotely at this time. Ok. Le pregunté a la abogada que por el momento todo se va a hacer vía remota y me comenta que sí, que tenemos que seguir las indicaciones de nuestras autoridades estatales y principalmente de las de Ohio, Indiana y Kentucky, que son las comunidades a las que atendemos, con las que le damos servicios. Es muy importante continuar, la comunicación se continúa, los procesos, las aplicaciones, todo eso se continúa vía remota y al mismo tiempo los contactos con las cortes. Todo se va a hacer por medio de la tecnología y esto es para evitar el que este virus se propague. Y la otra razón es, entendemos y agradecemos a la gente que está trabajando y sigue trabajando para mantener a sus familias, pero aún así tenemos que ser muy cuidadosos de no propagar este virus hasta que no exista una vacuna o algo que detenga esta situación de propagación. Te iba a hacer otra pregunta, Alex. Mucha gente me ha preguntado si tenían una fecha de corte en estos días, ¿qué va a suceder? ¿Se pospone? ¿Se vuelve a tener esa corte después? Y ahora les voy a preguntar en inglés. So for families that had or clients that had a court date or a court appointment in these days, in these months, while the court is closed,
will those appointments will be postponed? Will happen later? Do you have any information on that? I sure do. The immigration courts across the country basically closed for regular business at the beginning of April, and they are under current orders as of today to remain closed for ordinary business until the 15th of May. Now that might change. What that means is the only thing that the courts, the immigration courts, whether it's the one in Cleveland or other immigration courts, the only thing they are open for is to receive documents that need to be filed with the court, or to perform hearings by video with those people who are held in a jail or an immigration detention facility. The other regular hearings, those are all going to be postponed at this time until after May 15th. Ok. Pues se dieron órdenes a partir de principios de abril de tener las cortes cerradas a nivel nacional. Todas las cortes en el país están cerradas. Y esto es de principios de abril, y la fecha que se dio es el 15 de mayo para reabrirlos. Pero eso es, como sabemos, todo cambia y esa fecha puede cambiar. Lo único que se está haciendo ahorita es procesar documentación. Esto significa que si alguien manda un documento, se va a procesar, pero no va a haber ningún tipo de atención o de servicio por el momento. Lo mismo con las audiencias. Si hay alguna audiencia, se va a posponer la fecha de esa audiencia hasta que se reabran las cortes y funcionen de forma ordinaria, como se hacía antes. Entonces, por el momento es esperar que pase este tiempo y esperar que se reabran las cortes. Entonces, no hay motivo por qué preocuparse. Las cortes se reabrirán y se le informará a la gente. Do you know how people will be notified if, like, when their court date or hearing will be happening, if it was postponed? It's very important that if you do have an attorney, you continue to stay in touch with your attorney. Most attorneys' offices are still going to be open. They can take phone calls, they can accept your emails, and they can let you know, keep you up to date on what's happening in the case. If you do not have an attorney, or if you're unable to contact your attorney, the court is going to send notices of a change in your court date to the last address they have for you. Mm-hmm. So it is more important than ever that you keep the court notified and your attorney of any change in address so that those documents can get to you. The court is not going to call you. They're going to send it by mail because that's what they're required to do. Esta pregunta es muy importante. Le pregunté que qué pasa, cómo vamos a saber si nuestra corte fue pospuesta, o sea, nos dieron una nueva fecha, cómo nos vamos a enterar como clientes. Y la abogada me contesta que la forma es, bueno, el primer punto que es importantísimo es que continúen la comunicación con sus abogados, sea con el Immigrant and Refugee Center o si tienen algún abogado privado, que continúen comunicándose. Los abogados siguen trabajando, reciben llamadas, reciben correos electrónicos, entonces no dejen de preguntar. Y algo que es importantísimo es, si llegan a cambiarse de dirección, notificarle a su abogado o notificarle a la corte. ¿Por qué? Porque ahorita al hacer un cambio, la información que les va a llegar va a ser por vía carta, como siempre se recibe. Si ustedes hacen un cambio de dirección, ellos van a mandar la carta a la dirección que tienen en los récords, en la dirección que tienen grabada. Y si ustedes se cambian de casa, va a ser muy posible que, y si no lo notifican, es posible que no reciban esa información. Así que es importantísimo, es primordial ahorita, si hacen algún cambio de casa, que le notifiquen a sus abogados que hicieron ese cambio de domicilio, para que pueda hacerse el cambio y les llegue la información correcta a tiempo y al lugar donde estén ustedes. I want to follow, if I can follow that up, Antonio, by saying there are forms to be submitted to the court. It is called an EOIR 33.
We can assist you with that. We do have some information available through the Welcome Center that explains that a little bit more in detail. That's for the court. If you are simply checking in with ICE, there is another form, and it is called an AR11. Or if you have, if you're already through the system and you have some work authorization or permission to be in the United States, that AR11 form is another way to change your address with Immigration Services so that they will know where you are if they need to send you some information. So again, we will have that information is available online, but it is also, we will have information to assist you with that available at the Welcome Center. Ok, esto es muy importante. Agregó a la pregunta que le hice cómo se pueden hacer esas notificaciones de cambio. Y bueno, esta información la tenemos por medio del Centro de Bienvenida Internacional en Roberts, pero también pueden llamar para preguntar. Ahora, si su caso es con la Corte, hay una forma que se llama la 101R33. Y esta forma, no se preocupen del nombre, pero esta forma lo que hace es notificarle a la Corte el cambio de fecha, y también es importante notificar el cambio de dirección para su fecha de corte. Si es algún trato con ICE o algún permiso de trabajo o que estén esperando un proceso que ya iniciaron antes, la forma se llama AR11. Esta forma es también para notificar la nueva dirección y darle la información actualizada a donde van a recibir los documentos o los permisos de trabajo o la aplicación, el resultado de la aplicación que hayan hecho antes. Thank you, Alex. That was a good answer for that one. So what happened if I want to start a process right now? Like you said, we can turn in paperwork, but nothing will happen. How do we know that our information was received and that when we did the application, it was received or somebody got it? Le pregunté a la abogada que qué pasa ahora como están las cortes cerradas, si estábamos en un proceso migratorio y mandamos alguna aplicación, ¿cómo vamos a saber que alguien recibió esa aplicación? That's a good question. USCIS, which is one immigration department that we send a lot of paperwork to, and they handle things like work authorizations and parts of applications that go to the immigration court also go to USCIS. However, there have been very few people working at USCIS for the last month and a half. So most things that have been received by them over the last month and a half have pretty much just been received and are sitting there waiting to be processed. So they are not issuing any work authorizations during this period of time where they have few people there. They might be looking at the application, but the actual printing of the card, issuing a receipt for your application that you sent in, for instance, if you filed an application for asylum, all of those things will be delayed by a few weeks. Ok. Me comenta la abogada a la pregunta que le hice que USCIS, que son los servicios migratorios, por el momento tienen no están trabajando todo su personal juntos. Entonces, lo que está sucediendo es que están recibiendo la documentación, pero no se está procesando nada. Simplemente se va a recibir y se va a tener en un escritorio hasta que las cosas regresen a la normalidad. Entonces, van a haber retrasos de información, no van a recibir una notificación, una carta que les notifique que recibieron sus documentos, simplemente se van a recolectar y esperar una vez que las cosas regresen a la normalidad o haya más personal de USCIS trabajando en los casos, ya se procesará y les llegará a la casa una carta que les informe que su documento fue recibido. Así, lo mismo con la imprenta de tarjetas, todo esto está retrasado por el momento, así que no hay por qué preocuparse si no reciben una notificación inmediata.
Okay, Alex, another question that I hear a lot through the community is, so if I'm in need of any type of service, food, pantries, can I go out and be safe that I'm not going to be detained by ICE or any agency at this point? Le pregunto a la abogada que hay muchas preguntas que nos ha hecho la comunidad sobre ir a recibir servicios y si ICE ahorita está deteniendo gente o están, a gente que está en proceso los están deteniendo o alguna agencia. Well, the ICE agency was one of the first ones to quarantine its officers. So they actually moved out of their detention centers. A lot of the local detention centers like Butler County and Boone County in Kentucky had an office for ICE. They were out of there like as fast as could be. Most of them have been furloughed, which means that those ICE officers have been redirected to different places. And they also changed their priority of who they should be seeking. Somebody who has trouble with the law, if you have a criminal case brought against you, you're still going to come to the attention of ICE. But as for everyday activities, you have to go to the store, you have to go to the doctor. No, you're just not a priority right now for ICE because the officers do not want to be exposed to the general population. Ok, eso es importante. A la pregunta que le hacía sobre si ICE ahorita está deteniendo gente, si vamos al doctor o si vamos a algún pantry por comida. No, eso no está sucediendo. De hecho, de las primeras oficinas que entraron en cuarentena fue la de ICE, una de las agencias que primero entró en cuarentena, en Butler County y en los condados que sirven nuestra área. Ellos entraron en cuarentena de inmediato y de hecho cambiaron las prioridades. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor si alguien tenía un caso criminal o un caso pendiente criminal o alguien estaba encarcelado o en detención, esos casos sí van a proceder, pero no están buscando a gente que está en la comunidad. Entonces, eso es importante saberlo. Pueden ir con libertad al doctor, pueden ir con libertad a obtener comida, a las despensas que hay disponibles, a la escuela, y nada de esto les va a afectar. Entonces, es importante que tengan ese conocimiento y esa confianza, ¿ok? I do want to say, Antonio, that some states, like the state that I live in, Kentucky, and Ohio may do it as well, but over here, as of May 11th, the governor is requiring that anyone going out in public, we're not talking about somebody who's walking their dog or, you know, something like that, but if you want to go to the store as of May 11th, you are required to wear some sort of a cloth mask covering this part of your face. And if you do not have one on, the police are directed to stop you and to tell you to put a mask on. So that would therefore put you in contact with local police. So if you want to avoid any contact with any kind of police that could lead to contact with ICE, wear a cloth mask when you're out in public. Ok, esto es muy importante y agrega la abogada que en muchos estados, por ejemplo, en el estado de Kentucky, a partir del 11 de mayo, es mandatorio, es obligatorio el tener un tipo de protección en la cara o una máscara y esto, si quieren evitar cualquier contacto con la policía, que pueda a lo mejor ese contacto con la policía, que pueda crear algo más o algún contacto con ICE, lo mejor es seguir estas reglas que nos están pidiendo, que significa cubrirnos la cara con una máscara o usar algún tipo de mascarilla si vamos a estar en público, si vamos a estar en la calle. Entonces es importante, esta información es muy importante porque es muy posible que lo mismo suceda en Ohio y lo mismo suceda en Indiana o en varios estados del país de Estados Unidos. Entonces, acuérdense, a partir del 11 de mayo, si viven en Kentucky, el uso de máscara es muy, muy importante si quieren evitar cualquier contacto con la policía, porque la policía les va a preguntar si están afuera en público porque no tienen máscara.
Yes, as the states begin to open up, and that is the plan over these next couple of weeks, for the states to open up, which means to allow certain businesses to reopen, probably not restaurants and things like that, but you know, businesses, smaller businesses, doctor's offices, different things like that. The more it reopens, the more you will attract attention to yourself if you are not wearing a mask. So please keep that in mind. Y también agregar que conforme los estados empiecen a abrir sus puertas al comercio nuevamente, tal vez no en restaurantes, pero sí en muchos de los comercios que existen en los estados, es muy, muy importante seguir esta regla, usar la máscara, porque la policía va a preguntar si estás en la calle o en público sin protección, van a poder detenerte o detenerse a preguntar el por qué uno no está protegiéndose. Y eso es por cuestión de salud y por proteger no solo a uno mismo, sino proteger a todos los que nos rodean. Thank you so much, Alex. Sure. Power of attorney, that's another question that we hear a lot. What's a power of attorney and why is important right now to think about the power of attorney? Le estoy preguntando sobre la patria potestad, por qué es importante y por qué en este momento es importante pensar en, primero saber qué es una patria potestad y la segunda es por qué es importante en este momento pensar en una patria potestad. Well, a power of attorney is a document, a legal document that authorizes an individual to have temporary, limited control over your property or possibly to assist with as a guardian for a child. So that's what it's a document that you have to sign, and the person who you are giving this temporary, limited power to has to be aware of it. It's best if both of you sign it. And I can go into detail about, I'm going to go over what a power of attorney is regarding your children, and then I'm going to go over what a power of attorney is regarding your property. Ok. Le preguntaba sobre la patria potestad, el qué es y para qué se utiliza. Bueno, lo primero es explicarles qué es la patria potestad y es un documento legal donde existe una firma de ambas partes, pero donde si uno tiene propiedades y hasta el cuidado de los hijos, puede dejarlos por un periodo de tiempo limitado, digamos, no es permanente, es un periodo de tiempo, puede darle a alguien el derecho a tener el cuidado ya sea de las cosas materiales o del cuidado de a lo mejor los niños o algún familiar menor de edad. Y nos va a explicar más en detalle qué significa el Power of Attorney y cómo se utiliza. So a power of attorney regarding your children is when you feel that you may not be available to care for your children. You are not giving somebody custody, what is called legal custody of your children. You are simply allowing them to act as a guardian for your child, to make medical decisions, to make decisions regarding their school, to make sure that they go to school. That is it. And it can be given for a temporary amount of time. So if you have the fear that you are not going to be around, that you might have to leave your child in the United States, and if you return to another country, or if you are taken into custody, you can have this document waiting, and it will be activated when that happens, not before, but when you become unable to be there with your child or children. And most states have a form already written up to allow parents to do this, because it isn't just the immigrant community that's had to deal with this over time. It's all Americans at one point or another might be in a position where they're unable to care for their child for a shorter period of time or maybe a longer period of time. And again, we have a packet discussing this available through the Welcome Center. Ok.
Vamos a empezar con la patria potestad para los niños. ¿Qué significa? Que le damos la autorización a alguien en un periodo de tiempo corto o largo de tener el cuidado de los niños. Esto no significa darles la custodia de nuestros hijos, significa simplemente que tengan los cuidados en el tiempo acordado. ¿Qué significa? Que si voy a estar a lo mejor fuera del país un mes, 2 meses, bueno, en ese periodo de tiempo acordado, me van a cuidar a mis hijos, van a cuidar que vayan a la escuela, que tengan servicios médicos, todos los cuidados que requieran en el tiempo que se acordó en este contrato. Entonces, esto, recuerden, no significa custodia de los niños. Muchos estados de Estados Unidos ya tienen una forma hecha. Esto no solo es para inmigrantes, esto también funciona para ciudadanos americanos. Esta forma ya lleva tiempo y hay estados que ya tienen predeterminada esta forma. Ya está hecha esta forma donde se hace el acuerdo, se ponen los nombres y se firma y se autoriza. Like guardianship, that power of attorney that gives them guardianship can also allow someone to bring your child to you in another country, to, you know, bring them on a flight or some sort of transport to get them so that the family can be reunited. So sometimes these are very good documents to have, and you just have to make sure that this is something you do with someone you trust very, very much, with your children, who you know understands what you want for your children and will comply with your wishes. Ok. Guardianship, y que significa el cuidado de, no solo aplica para gente que va a salir o que por necesidad tiene que salir del país, o también implica para gente que va a traer, por ejemplo, si alguien va a traer a tus hijos de otro país y tiene los permisos adecuados y está la patria potestad para hacer eso, este documento funciona para esa situación también. Es importante saber eso. Toda esta información que les comento ya la tenemos en un paquete. A lo mejor hay cosas que no traduzco literalmente porque estamos haciendo esta conversación, pero hay un paquete que ya tenemos hecho en el Welcome Center de Roberts Academy. Vamos a estar repartiendo este paquete que tiene muchos de estos documentos. Entonces, siempre, no se queden solo con esta información, pueden preguntarnos más. Sorry, Alex, I just added to that since we're having an interview conversation, I might not be saying everything exactly the way you're saying it in English. Fine. But that we have a packet already made that will be distributed at the Welcome Center and during the drop-offs at the school, where we will make sure they have enough information to know everything about what they need. So then you also mentioned that there's not only the guardianship, the power of attorney for guardianship of children. There's also guardianship for properties or for stuff, material things that we may have. Could you tell us more about that? Sure. Le acabo de preguntar a la abogada sobre, ahora platicamos sobre el cuidado de los hijos, el cuidado ya sea por un periodo de tiempo corto o un poco largo o largo, sobre el cuidado de los niños. Ahora, ¿qué pasa con nuestras propiedades? Para los que no tienen hijos, ¿qué pasa con las propiedades si es que tienen que salir? With the assistance of an attorney, typically, you can create a document that gives an individual permission to handle your property that includes vehicles, a house that you might own, bank accounts, and other things of value, where they can sell things with your permission. They can access your bank account and transfer money with your permission. Again, this is something you want to do with somebody that you trust completely. And you don't necessarily have to be related to them, but it's somebody you trust. And you should get the assistance of either our law center or an attorney that you're already working with to help write that document, so you can be very, very specific about what they can do and for how long. Okay. Understanding that with all powers of attorney, you may revoke
or take away that power of attorney at any time. Ok. Esto es bien importante. A lo mejor no lo comenté antes, pero es bien importante y la abogada nos los ha repetido constantemente. Tiene que ser, si ustedes le dan esta patria potestad a alguien, tiene que ser alguien del que confíen demasiado. No esa fuerza un familiar, puede ser un conocido, pero lo ideal es que sea una persona de mucha confianza en la que ustedes de verdad confíen y sepan que ya sea sus hijos o sus objetos o sus cosas materiales van a estar en buenas manos. Entonces, les voy a explicar, con las cosas materiales es solo un permiso que le damos sobre nuestras propiedades a alguien. ¿Qué tipo de propiedades? Esto puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser una cuenta de banco. ¿Y qué tipo de permiso le damos? Le damos el permiso con nuestra autorización de a lo mejor vender algo, de mantener ese algo que tenemos, ese vehículo, esa casa. Entonces la pueden vender o accesar a la información sobre esos objetos, ¿no? Esas cosas materiales que tenemos. Lo mejor es siempre hacer esto, aparte de que sea con alguien de extrema confianza, con la guianza de un abogado o de un centro legal. Por ejemplo, con el Immigrant and Refugee Law Center, el centro de abogados que tenemos en Roberts Academy, les pueden guiar en estos procesos, les pueden explicar, porque se puede hacer un documento que tiene que ser revisado por algún experto, donde se explique qué limitantes tienen estos permisos, qué tanto permiso le damos a alguien de tener el control temporal sobre nuestras cosas o nuestros propios hijos, ¿no? Mientras están en el cuidado de ellos. Entonces, por eso es bien importante dos cosas, que sea de confianza y que se guíen de alguien experto, como los abogados que tenemos en el centro legal de Roberts Academy o con su abogado o cualquier persona que ejerza las leyes. Thank you so much, Alex. Anything else that you think it's important for families to know during this time that we're living? There's a couple of things I would like to address. One is if you have some sort of permission to be here, some sort of document that you need to renew. That could be your green card, that could be a work authorization, or you might be a DACA recipient. So you can continue to send in the request to renew those documents during this time. There might be a delay in getting the receipt for it and having it processed, but that continues. And we also have a small packet regarding renewing your documents available at the Welcome Center to be picked up for those people who need that information. Ok. Le pregunté a la abogada si podía, algo que ella cree que sea de importancia en este momento para que lo sepamos y que es eso, ¿no? Y me comenta que, bueno, una es, si tenemos cualquier tipo de proceso pendiente, autorización de trabajo, DACA o algo que renovar, algo que tengamos que renovar en este tiempo, sí se va a hacer el proceso, se va a hacer todo el proceso. Es posible que haya un retraso en el proceso, obviamente por cuestiones de que no están trabajando todas las oficinas del gobierno. Es posible que tarde, pero sí se están revisando la documentación que se envía y todo el proceso continúa, aunque de forma retardada. Ahorita solo se va a recibir información. Y esta información también la tenemos en estos paquetes que se prepara. Es un paquete pequeño que se preparó, que tenemos en Roberts Academy, en el centro de bienvenida o centro de bienvenida virtual en este momento, pero en este paquete viene información sobre los procesos que están sucediendo. Los procesos continúan, pero recuerden, van a ir de manera retrasada. Si tienen alguna renovación, avísenle a nuestros abogados, ellos van a procesar todo, lo van a enviar y bueno, cuando sea el momento van a ser notificados de qué sucedió con ese proceso, cuando se reabran las cosas o todo regrese a una normalidad. Thank you for that one, Alex. Anything else? You said two things, there may be another. Just a couple more things. If you are seeking a consultation with the Immigrant and Refugee Law Center, we are still doing consultations. It will just be on the phone, most likely.
or possibly like this on the computer. But we are able to do them on the phone. We will have somebody call you. There might be an interpreter part of it, or they will be speaking to you directly in Spanish or whatever language is your first language. So just understand that if you need a consultation, you just need to call our number, and that Antonio will give you at the end of this session. And you leave a message. If you don't leave us a message, we don't know that you call, because we're not there where the phone is. We're calling in to check. So if you leave us a message, we will return your call within 24 hours, typically. Ok, esto es muy importante. Si tienen una consulta, las consultas continúan, sus consultas legales continúan. Si están buscando información legal o quieren preguntar algo sobre un caso legal que tengan, es bien importante que se comuniquen. Les voy a compartir el teléfono al final de esta reunión con la abogada Alex. Van a recibir, obviamente se va a hacer a distancia, puede ser a lo mejor una reunión como la que estamos teniendo ahorita, vía computadora, puede ser por el teléfono. Siempre va a haber un intérprete, ya sea en español o en cualquier otro idioma. Es importante que sepan eso. Les van a ayudar con esto en su idioma. Y es importante hablar ese número para hacer una cita, para que se agende esa consulta y ya se pueda planear una reunión electrónica o vía telefónica. Entonces, recuerden que los servicios continúan y no dejen de llamar. Ahorita en un momentito les voy a compartir el teléfono al cual llamar. Por favor, dejen un mensaje. Nadie les va a contestar inmediatamente. Dejen un mensaje y en 24 horas se les va a regresar esa llamada. Así que, por favor, dejen mensaje en su idioma y les van a regresar la llamada. Also, for those of you who do have a court case in the immigration court, or you expect to be scheduled with the immigration court, please remember there is a phone number to call, and that is 1-800-898-7180. It is in English and in Spanish, and it will ask you for your alien registration number, your A number, which is 9 numbers typically. Once you put that in, you can press the button that will lead you to different information. But most importantly, when your next court appearance is scheduled, if it has been scheduled. If it hasn't, they'll just tell you it's not in the system yet. But always try to call that number if you have some questions about when your case might be heard. Ok, esto es bien importante. Les voy a compartir un número. Si tienen preguntas sobre cuándo va a ser su audiencia o cuándo van a tener su corte o cuándo van a escuchar su caso o si se pospuso, esta información es bien importante. Les voy a dar el número. Es el 1-800-898-7180. Les repito, 1-800-898-7180. Esta es la Corte de Inmigración, este es el número, es una grabación, pero la escuchan en inglés y en español. Por favor, les van a pedir su alien number. Muchos de ustedes conocen este alien number, por lo regular es de 9 dígitos. Es el número A. Van a ver la letra A y luego un número. Ese es su número de alien. Eso les va a preguntar el teléfono. Con los números usan ese teléfono. Ponen su alien number y les van a dar la información, la fecha, o es posible que le digan, en este momento no tenemos información sobre su caso, llame después. Pero es importante que tengan esta información. Les repito una vez más el número, es el 1-800-898-7180. Okay. Thank you, Alex. Anything else you think we should know? I just want to say that if you don't feel well, please go to the doctor or the hospital. They won't turn you away. It has nothing to do with immigration. This is about people and keeping everybody safe. If you are harmed or you are being threatened, if you are the victim of a crime, please contact the police. They are there to help you. And if you have legal questions and you need the consultation, reach out to an attorney, the law center, or the welcome center, and we will try our very best to assist you.
Le pregunté si había por último algo que agregar y me dice que por favor, esto es bien importante, si no se sienten bien, si creen que su salud no está muy bien, recurran a las autoridades de salud, vayan hablen al hospital, pregunten, hagan una cita, a todos los están atendiendo. Esto va más allá de cuestiones legales, esto es salud y esto es seres humanos. Entonces, por favor, no duden en buscar ayuda médica si tienen alguna pregunta o si sienten que algo no está bien con su salud. Es muy importante que no tengan miedo de preguntar. Si ustedes tienen dudas en las cuestiones, sienten que son víctimas de un crimen o algo sucedió, llámenle a las autoridades, llámenle a la policía, están ahí para servirnos y en esta época siempre están ahí para servirnos. Entonces, por favor, llamen sin miedo, sin pena, para eso están las autoridades. Y la última es, si tienen preguntas legales, si tienen dudas sobre sus casos, si quieren saber más sobre qué está pasando en cuestiones legales, háblenle a su abogado, háblenos al Immigrant and Refugee Law Center, hablen al Welcome Center, al Centro de Bienvenida. Vamos a estar ahí para ustedes. Hemos estado trabajando muy fuerte para poder ayudarlos, para poder servirlos en estos tiempos de transición, de cambio y de la pandemia que estamos viviendo, pero los servicios no se han detenido y estamos aquí para eso, para servirles y para dar lo mejor de nosotros para salir adelante. Thank you so much, Alex. It was great information. We really appreciate it. This is great. Thank you. Hopefully we can have another session like this in the next few weeks to continue informing the community and everybody at Roberts. Yes, we'll keep you updated. Le agradecí mucho a la abogada Alex su tiempo y el que nos haya dado esta consulta virtual. Esperemos que nos contacten, que estén muy bien antes que nada. Muchas gracias a todos por su tiempo, por habernos escuchado. Y si me dan un segundo, les tengo aquí el teléfono. Voy a moverme de la cámara tantito para compartirles el teléfono al que quiero que hablen. Los servicios de el número que les decía que en 24 horas les regresan la llamada de parte del Centro de Inmigrantes y Refugiados, es el 513-828-0577. Entonces, 513-828-0577. Por favor, dejen un mensaje ahí. Nadie les va a contestar, pero dejen un mensaje en el idioma que sea. Buscaremos la forma de traducirles la pregunta y regresarles la llamada en 24 horas, ¿ok? Si tienen su pregunta en español, dejen el mensaje. Si no nos dejan mensaje, no nos vamos a enterar qué necesidad tienen y va a ser muy difícil regresarles las llamadas. Entonces, por favor, 513-828-0577, servicios legales, es el Immigrant y Refugee Law Center, Centro de Inmigrantes y Refugiados, y estamos ahorita atendiendo a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por este momento, y si tienen preguntas, no duden en contactarnos. Gracias. Bye, Alex. Thank you.